Bueno, estamos contactando a algunas autoridades locales, también expertos en emergencia. Ya vamos a estar hablando con ellos para poder establecer la dinámica de lo que ocurrió aquí. Javier, hay una persona que murió, hay otros 2 trabajadores cuyo testimonio va a ser clave, a quienes fueron rescatados, que estaban en una segunda grúa. Esta es una grúa pluma, una estructura mecánica de mucha altura que estaba siendo instalada en la losa del estacionamiento de un centro comercial, pero que la idea era trabajar en la construcción de departamentos colindantes. Ya estamos conectados con Michelle Deler, experta en seguridad precisamente, para comentar todo esto que ha ocurrido aquí. Michelle, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que ves tú de la información que conocemos hasta ahora que pudo haber ocurrido en este trágico accidente laboral, Michelle? Karim, buenos días. La verdad es que, como se señalaba hace algunos minutos, estos hechos son bastante inusuales, pero tampoco son extremadamente aislados. Hemos tenido otras caídas de estas características. Lo que llama mucho la atención es la falta de aislamiento de la escena previo a esto, puesto que estas estructuras pueden fallar y por lo tanto lo que es importante siempre es generar perímetros de seguridad lo suficientemente amplios para que en la eventualidad de que ocurra algo como lo que hemos estado viendo, obviamente lo que termine sea básicamente evitando cualquier tipo de daño. Ustedes lo señalaban, ¿qué hubiese ocurrido si es que básicamente hubiésemos tenido una situación con público circulando alrededor? Ustedes lo señalaban en el caso de un gimnasio, por ejemplo. Llama mucho la atención eso. Pero Javier, perdón, Michelle, no debe haber un protocolo, porque esto ocurre en el contexto del montaje de una grúa. O sea, una grúa ya estaba instalada. Con esa grúa instalada estaban instalando una segunda grúa. Ese es el contexto, ¿no? Grúa que iba a trabajar luego en la edificación de un edificio de departamentos. No debe haber un protocolo, porque lo que se ve es que la base de la grúa está montada sobre la losa de un estacionamiento que está llena de autos alrededor. No debe, como tú dices, tal vez aislarse el lugar, generar una zona segura y desde ahí luego iniciar el montaje en un lugar que uno pudiera preestablecer. O sea, efectivamente es lo que tú señalas. En primer lugar, debería haber un aislamiento de la escena. Eso habitualmente nosotros lo vemos. A mí me llama mucho la atención que ese aislamiento no exista. Claro, no. Y eso llama mucho la atención, porque debo decirte que en obras muchísimo menores. Lo vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy cotidiano, en las carreteras. Si tú te fijas en las carreteras, nosotros tenemos a veces obras que son relativamente pequeñas y parte del aislamiento implica 2 cosas, aislar y señalizar. Y vemos a veces metros y metros de aislamiento, pero además de señalización. Acá llama mucho la atención por el mismo hecho de lo que tú señalas. No, aparentemente no había ninguno de los 2 elementos y lo que claramente no había era un aislamiento de la zona. O sea, no hay aislamiento de la zona, además la grúa se dobla y cae sobre los vehículos. O sea, no había ni siquiera un cerco, una cinta de seguridad de esas que se ponen, ¿no es cierto? Ni siquiera un cono había, Michelle, para graficar lo que ahí ocurrió. Y lo otro que llama la atención, yo no soy experto para nada en esto, pero la losa del estacionamiento tiene un gran socavón ahí. Aparentemente no era sólido el lugar donde se estaba instalando esta grúa. ¿Puede haber sido eso lo que haya hecho colapsar esta estructura? A simple vista, digo. Sí, bueno, ahí hay dos elementos. Uno, vámonos a más bien cuando ocurre la situación. Obviamente uno de los elementos que llama la atención es básicamente lo que se indica, ¿no? Uno, no solamente tiene que haber señalización y aislamiento por un tema de precaución más bien, digamos, previo, frente a que no ingrese nadie, sino que también en materia de la instalación. Debemos comprender que cuando se instalan estos elementos es porque básicamente también va a haber movimiento de elementos en altura y por lo tanto el aislamiento también tiene que ser completo en términos del tránsito alrededor y bajo la estructura, precisamente porque algún objeto puede caer. Imagínate lo que significa solamente un elemento que vaya a aportar un trabajador. Una herramienta, por ejemplo, que caiga desde esa altura puede ser algo mortal para alguien que vaya transitando por debajo. En segundo lugar, uno de los elementos que se tiene que medir cuando se instalan estas estructuras, básicamente es también el soporte que tienen las losas, precisamente por el peso.
son dos elementos que se saben previamente. Lo que llama la atención es que aparentemente eso no se consideró tampoco desde el punto de vista del daño de la losa y algo que eso va a tener que ser investigado. Pero lo que más llama la atención, más allá de la resistencia de la losa y el peso de este cálculo que yo te digo más bien de orden ingenieril, es que ni siquiera se haya aislado. Nosotros vemos ahí, por ejemplo, en esas imágenes, los vehículos absolutamente cerca. Es decir, esos son vehículos que no están permanentemente estacionados y eso es obvio. Son vehículos que por lo tanto no solamente están ahí, han transitado y ha transitado personas caminando por debajo. Sí, Michelle, ese es un elemento... Es gravísimo aquí. Claramente las cosas se hicieron mal, alguien no hizo el trabajo que tenía que hacer y esto le costó la vida a un trabajador. Eso es un hecho concreto, es así. Claramente aquí no se tomaron en consideración algunos datos que son ingenieriles, ¿no? Como la estructura y todo eso. Pero para entender bien, ¿la persona que pierde la vida, el operador, estaba en la base de esta grúa? ¿Por qué en el caso de la segunda grúa, Michelle, estamos viendo un rescate en altura? ¿En qué parte están los trabajadores? ¿En qué condiciones están? ¿Qué hace un trabajador en la parte más alta de una grúa de este tipo cuando recién se está montando esta grúa, ¿no? Porque tengo entendido que estaban recién montando la grúa para luego comenzar con la construcción de este edificio de departamentos. ¿Qué hacen esos trabajadores tan altos? Bueno, habría que yo creo que es muy importante parte de la investigación en términos de podrían haber estado asegurando algún elemento de la grúa, haciendo algún tipo de chequeo. Pero insisto, desde el origen, la verdad es que llama la atención ciertos elementos desde el punto de vista de la operación y el aseguramiento más básico, como es el aseguramiento del entorno. Voy a poner un ejemplo más simple, porque estamos hablando de una situación ya que es más compleja, entonces vámonos a los estándares más simples. Cuando tú instalas, por ejemplo, en este tipo de centro o en otros lados, una luminaria con estos brazos que se ponen, ¿cierto? Donde tú tienes que subir a una persona en un canasto. Lo hemos visto habitualmente, por ejemplo, con las empresas eléctricas. Cuando hacen el cambio de un cable, por ejemplo, tú ves que no solamente la persona está asegurada, sino que además el entorno está debidamente asegurado, con cosas tan simples como un cono. Estamos hablando de operaciones muy pequeñas. Entonces llama mucho la atención que en operaciones tan grandes como esta no se hayan tomado precauciones tan básicas. Ahí hay una imagen que tú estás mostrando, ¿cierto? Donde mira la cantidad de vehículos que habían e imaginémonos que básicamente esta grúa no hubiese caído sobre el centro comercial, sino que hubiese caído, lo que vemos desde esta posición, ¿cierto?, es hacia atrás. Claro. Pero además estamos hablando de gente que, insisto, aquí hay gente que circuló por debajo o por el costado de esa grúa. Eso es algo que tiene que ser investigado. Eso pudo haber sido... A ver, esta cadena de gimnasios tiene distintos horarios de sus distintos locales. O sea, el sábado puede cerrar a las 4 de la tarde, hay otros que cierran a las 2. Si esto hubiese sido a las 11 de la mañana y ese gimnasio hubiese estado lleno de gente o ese centro comercial, hubiese sido otra la consecuencia. Ahora, yo no le encuentro otra explicación a que no haya cedido el terreno, porque lo que hace la grúa, que se ve, es que se dobla en la parte de abajo. Es como que no encuentro otra explicación a que el terreno no haya estado lo suficientemente firme y eso haya generado que cediera el terreno y esta grúa con el peso la haya doblado en su base. No sé qué otro... Bueno, esa es la imagen, sí. Mira, porque está doblada y cae sobre un auto. Hay un auto que está bajo la estructura. No está aislado el lugar y se ve que está doblada. Perdón. Debo decirte, Karen, que ahí estamos viendo gente circular. Claramente. Esa grúa, en ese momento, esa grúa es probable, en el peor de los escenarios, uno tiene que pensar que en ese momento la grúa no ha terminado de colapsar y las personas siguen circulando por su entorno. O sea, por lo tanto, estamos hablando que, claro, se dobló. Mira, ahí cuando la estamos viendo, sí. esa grúa no tendría por qué haber terminado de caer ahí. Puede seguir cayendo. Pero, y lo que llama la atención es que las personas circulan libremente en torno a la edificación. Eso llama muchísimo la atención. O sea, de hecho, debo decirte ahí que acaba de pasar un trabajador en esa imagen por el lado de la grúa. Michelle, lo primero que se debe hacer
es aislar y asegurar la escena. A mí me da la sensación, y lo está reportando la gente, y está bueno que lo vayamos corrigiendo juntos. Al fondo de la imagen que está, a ver si podemos poner la otra imagen para explicar bien lo que ocurre. Esa parte que ustedes están viendo ahí en el estacionamiento es la parte más alta de la grúa que cae, tengo entendido, Michelle. No es que esa sea la base, es la parte, porque la grúa está ubicada... Esa parte es la que cae. Al fondo ustedes ven la base, hay otra grúa roja que sigue en pie, que se mantuvo ahí. Correcto. Y desde allá viene la parte más alta de la grúa y cae sobre el edificio y cae sobre el estacionamiento. Y aparentemente es la parte más alta, la punta, que termina rompiendo la losa del estacionamiento y eso es lo que provoca ese socavón. Eso es lo que nos están reportando. No sé qué te queda a ti de la imagen, qué conclusión puedes sacar de eso. ¿Puede ser así? Bueno, ¿no? el relato tiene lógica, pero también tiene mucha lógica y es parte de lo que hay que investigar. Que por una parte, básicamente la grúa puede perder su estabilidad producto de alguna situación en el terreno donde se asienta, claro. ¿ya? Y eso puede pasar. Y por eso parte de lo que se calcula, voy a poner un ejemplo, no sabemos si en ese caso había algún tipo de estacionamiento o instalación subterránea. Por lo tanto, las losas deben calcularse y deben medirse respecto del tipo de peso que se va a poner encima. Debo señalarte que eso muchas veces ocurre incluso en materia de incendios, que se deben calcular las losas para que soporten, por ejemplo, un carro bomba, y si no soporta un carro bomba, los carros bomba no van a poder circular por ahí, porque son carros que pesan varias toneladas. Por lo tanto, es que, Michelle, grúas también. Que, bueno, eso explicaría, por eso nos llamaba tanto la atención. A ver, estamos juntos descubriendo todo esto, especulando un poquito respecto de lo que pudo haber ocurrido ahí, no lo sabemos con certeza, pero yo tenía la idea de que la base de la grúa estaba puesta en el estacionamiento. Ahora nos corrigen, nos dicen que no es así, y que hay como una cúpula que se ve ahí, que era tal vez donde estaba el operador, ¿no? Yo no conozco bien cómo son estas grúas, no sé si tú tienes la imagen ahí. Esa estructura blanca que se ve, ¿es donde estaba el trabajador que perdió la vida? Mira, aparentemente el relato de lo que tú señalas, de la aclaración que se hace, da la impresión que sea eso, ¿no? Que básicamente esta grúa hubiese estado de manera más bien cercana o paralela a la que se ve íntegra detrás del recinto y que vaya de una u otra manera pasado por todo el recinto y cae al otro lado. Pero insisto, independiente de eso, el perímetro de seguridad debe ser en torno no a la estructura misma, sino que a la proyección del alcance de la estructura hasta donde pudiese caer. Sí, efectivamente. Y por lo tanto eso es muy importante. Eso efectivamente es así. La grúa cae sobre el edificio vecino y el estacionamiento vecino. O sea, la grúa estaba instalada en el otro lugar, donde está la grúa que está íntegra, y la grúa cae hacia el edificio y la parte posterior de la grúa termina cayendo en la losa del estacionamiento. Y eso es lo que genera esa grieta, ese socavón. O sea, es mucho más grave aún. Cae sobre los vehículos que estaban ahí. Esta grúa que estaba instalada en el edificio que colinda con este centro comercial. Y es la punta de la grúa la que cae y donde se ve que estaba la cabina del operador. Es gravísimo, Michelle, ¿no? Correcto. Gravísimo, porque aquí significa probablemente entonces que no hay una mayor coordinación entre la estructura o las operaciones que se estaban haciendo en ese edificio y el centro comercial. Claro. Pero insisto, más allá de quien tenga la propiedad o que de una u otra manera esto signifique una obra de un edificio colindante, los perímetros de seguridad deben considerar la proyección de caída también de estas grúas o en su defecto los elementos de seguridad siempre, mira, lo hemos conversado alguna vez, deseando lo mejor y preparándose para lo peor. Es decir, siempre proyectando que estas estructuras pueden caer y por lo tanto tomando las medidas de resguardo para que si eso ocurre, no vaya a caer en un sitio donde hayan personas que estén circulando como en este caso. Entonces, aquí básicamente hay medidas que deben ser investigadas de por qué no se tomaron las medidas
respecto ya no solamente de prevención. La prevención es la disminución del riesgo y el riesgo probabilístico. Por lo tanto, aquí la probabilidad cero de una caída no existe. Y por lo tanto, en ese sentido, ¿por qué no se tomaron las medidas de aislamiento o de aseguramiento del lugar pensando en la proyección de caída de esa estructura? Claro, ahora si uno hace una proyección de caída, tal vez esa grúa podría caer hacia cualquier lugar y no sobre un centro comercial. O sea, afortunadamente, como lo decíamos, no habían personas ahí. Mira, ahí tenemos otra imagen. Claro, esa imagen es ya bastante más clarificadora. Estaban las dos grúas, una al lado de la otra. La grúa que queda en pie es donde estaban los trabajadores que fueron rescatados. La grúa que cae sobre el centro comercial, ahí está la estructura del edificio, es donde estaba el operador que termina perdiendo la vida y cae sobre el patio de estacionamiento, donde estaban los vehículos en ese lugar, 7:25 de la tarde. Las consecuencias pudieron haber sido mucho, mucho más graves. Yo no dejo de sorprenderme, la verdad, me daba la sensación de que habría sido otra la imagen, pero bueno, hemos ido descubriendo que esa fue la dinámica de todo lo que ocurrió. ¿Qué pudo haber fallado, Michelle? ¿Cómo se hace una investigación de este tipo? Lo decíamos, el relato de las personas que fueron rescatadas va a ser clave, que son los propios trabajadores que terminaron con un shock nervioso importantísimo también ahí, porque fueron rescatados de una altura importante. Así es, y aquí probablemente, o sea, por las consecuencias que hubo, obviamente, aquí una de las policías va a tener que tomar la investigación por encargo del Ministerio Público y va a tener que existir un peritaje bastante profundo, porque aquí las responsabilidades son importantes. Nuestra legislación desde el punto de vista de la seguridad de las personas en el ámbito laboral es bastante importante. Por lo tanto, aquí tenemos, además del Ministerio Público, tenemos a la Dirección del Trabajo, tenemos además una mutual de seguridad. O sea, aquí hay varios actores que están bajo un régimen normado, que van a tener que hacer una investigación y que por lo tanto van a tener que determinar qué fue lo que pasó. Pero esto, si bien es cierto, no es habitual, a veces hemos tenido problemas con grúas. A mí, insisto, lo que más me llama la atención es que no se tomen las medidas de aislamiento pensando en la proyección de caída de estos elementos, porque básicamente esto puede ocurrir y eso implica pensar en los peores escenarios y, sea cual sea el perímetro, tomar las medidas del caso para evitar, por ejemplo, el aseguramiento necesario pensando en una caída o los perímetros necesarios pensando en una caída. Mira, estamos viendo, Michelle, otro registro, otra imagen nueva que no habíamos visto hasta ahora, de cuál es el lugar donde está emplazada. Esa sería la base de la grúa, ¿no? Si no me equivoco, el edificio colindante donde se está realizando la construcción de un edificio de departamentos. Y ese sería el lugar donde está la base, donde se genera esta fractura de la estructura y que hace que de alguna manera comience a caer hacia el centro comercial, que es el edificio colindante. Ahí es donde tú nos decías el tema del aislamiento. Yo no sé si lo que se ve ahí a simple vista corresponde o no con las medidas de seguridad que haya adoptar, pero ¿qué es lo que hace que esa estructura colapse, que se fracture, que se doble y que termine cayendo con un trabajador? No sé qué altura tienen tampoco estas grúas, Michelle, pero según lo que tú ves ahí, ¿coincide con un aislamiento seguro? Bueno, la verdad es que yo te diría que, insisto, el aislamiento no solamente debe ser respecto del entorno inmediato cuando está la estructura segura, sino que debemos siempre pensar en el peor escenario. Básicamente es cuando la estructura caiga y tomar las medidas de aseguramiento, entre otras cosas, pensando eso. Y me parece que eso es algo que va a tener que ser investigado, porque efectivamente la estructura cayó y cayó en este caso sobre un centro comercial. Más aún cuando tú tienes un centro comercial, es decir, tienes una instalación de concurrencia de alta cantidad de público. Por lo tanto, las medidas deben ser muchísimo más, por ejemplo, que si esto fuese meramente un sitio de riazo. Y por lo tanto ahí es donde debe haber una preocupación importante en términos de las medidas de seguridad, pero insisto, pensando siempre en el peor escenario. Ahora, en este caso las situaciones pueden ser múltiples, desde fatiga del material mismo de la grúa, que a veces en realidad no es tan probable
desde el punto de vista de su armado, pero también tú lo señalaste, puede ser desde el punto de vista también de que haya cedido las bases, los cimientos o la base donde se estaba instalando esta grúa. Pero la verdad es que, insisto, más allá del origen y causa de esta grúa, de la falla de esta grúa, uno lo que siempre tiene que pensar en estas materias es el peor escenario y la grúa puede caer. Por lo tanto, asegurar la grúa y el entorno. Mira, tenemos una imagen que no habíamos visto que da cuenta del momento de la caída. Es una imagen muy breve, pero no la habíamos tenido hasta ahora. Está en pantalla en este minuto saliendo y que da cuenta del momento y se ve... Bueno, ahí se aprecia cómo puede caer. Si la podemos repetir nuevamente, en la parte posterior de esta estructura, de esta torre, está la cabina donde estaba el trabajador que termina perdiendo la vida, que es lo que cae. La estructura que... Ahí está. Ahí en la parte posterior es lo que se pierde en la imagen porque precisamente cae detrás del edificio, que es este centro comercial donde está el gimnasio, y esa es la parte que cae hacia donde está el estacionamiento, que cae sobre algunos de los vehículos que estaban estacionados ahí, y bueno, esto después genera todo lo que ocurre después con... Incluso se mueve, hay algo que tapa el lente de la cámara que estaba grabando ese lugar. Ahí está reiterada la imagen y esto genera lo que ocurrió después, ¿no es cierto? La evacuación del Strip Center y toda la emergencia y el rescate de la otra estructura. Cuesta también con esta imagen ver qué es lo que pudo haber ocurrido. ¿Qué te pasa al verlo, Michelle? Bueno, aquí es muy difícil, aquí tiene que haber una investigación profunda porque hay personas fallecidas y hay personas lesionadas y eso requiere una investigación profunda y detallada porque aquí hay responsabilidades que podrían llegar incluso al ámbito penal y por lo tanto creo que en eso hay que ser muy precavido en términos de el origen y causa. Lo que sí, entre otras cosas, quizás señalar también, mira, ahí vemos un carro bomba, importante señalar la relevancia que tienen los bomberos en estos casos y el apoyo que debe existir en términos de su capacitación y también la habilitación de elementos que cada día son más exigentes en términos tecnológicos y de herramientas para enfrentar emergencias complejas como esta. A veces nos olvidamos de eso, pero aunque sean puntuales, cada vez cuando van surgiendo estas estructuras, técnicas de construcción, nuevas construcciones, el desarrollo de una ciudad, eso debe ir a la par del desarrollo y fortalecimiento de nuestros sistemas de emergencia. Y por lo tanto, también debemos hacer presente la importancia de esos desafíos porque los accidentes ocurren y requerimos que nuestros sistemas de emergencia estén con las capacidades, competencias y las herramientas que en estos casos no son necesariamente de bajo costo para que puedan acudir precisamente a emergencias que son de alta complejidad en este tipo de casos. No, importantísima la labor de bomberos, el rescate que hicieron ayer. Yo no sé, quiero preguntarte quién fiscaliza todo esto, si es que tal vez debieran estar presentes cuando se hacen este tipo de maniobras. Pero hay una imagen en particular, hay un hecho en la imagen en particular que a mí me llama la atención, si la podemos poner a pantalla completa para preguntarle a Michelle, que es la caída, y si lo podemos congelar ahí, lo primero que se ve caer, Michelle, es la parte de la estructura de la mitad hacia arriba. Se ve que la base está firme y la fractura es como en la parte... Mira, ahí se ve que... Ahí, en esa imagen se puede ver que la fractura es como en la parte... En la segunda etapa, la segunda parte, ¿no? La parte más sólida, luego hay una parte que es más delgada tal vez de la grúa, que es lo que cae por completo. Y luego, ya cuando cae la parte más alta, es que la base se inclina también hacia el edificio. Pero es como ese es el punto donde se genera la fractura, ¿no? Sí, pareciera que es el tercio superior, el que primero colapsa, el que primero se dobla y por lo tanto... va a ser parte de la investigación y en este sentido el análisis de cómo estaba instalada la estructura y sobre todo de los materiales que estaban, el estado de los materiales que habían, porque debemos insistir, a veces obviamente hay fatiga de los materiales o hay mal armado o errores en el armado
de la estructura, y eso va a ser parte de la investigación. ¿Y quién debe fiscalizar eso, o al menos en la instalación? ¿A quién le corresponde verificar todo eso, Michelle? Más allá de que sabemos que los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo deben estar chequeando que se cumplan con las medidas de seguridad, pero cuando se trata sobre todo de estas estructuras, ¿no?, que se instalan por largo tiempo, porque construir un edificio tarda bastante tiempo, tiene que haber algún organismo que se encargue de aquello. Sí, bueno, aquí de hecho debemos entender que en todo lo que tiene que ver con estructuras, aquí hay responsabilidades profesionales que trascienden a lo legal. Es decir, aquí, digámoslo en simple, ¿no? Aquí siempre hemos sabido, sobre todo con la norma sísmica, la firma de un ingeniero, la firma de un arquitecto tiene un peso legal, y por lo tanto aquí en estas obras hay una responsabilidad importante del ámbito de los ingenieros, de la construcción, obviamente de quienes son quienes tienen que armar las estructuras. En Chile, uno de los temas que tenemos es que precisamente el ámbito de la construcción es un ámbito muy normado, gracias, entre otras cosas, al desarrollo que tenemos ya de casi un siglo principalmente, o un poco menos, de lo que son las normas antisísmicas. Hay mucha conciencia y mucha responsabilidad también respecto de lo que son las construcciones, y por lo tanto partimos por eso. Segundo, hay un tema de prevencionistas de riesgo que tienen que estar permanentemente evaluando en materia de las construcciones estas obras, y bueno, ya de manera más lejana muchas veces, en tanto en la supervisión periódica como también en frente a las consecuencias, están organismos del Estado como la Inspección del Trabajo, hay trabajos de las mutuales de seguridad, incluso hay elementos de la autoridad sanitaria en otros ambientes, lo que tiene que también que ver con la seguridad de los trabajadores. En ese sentido estamos en un ámbito muy normado, por lo tanto la investigación seguramente va a arrojar mucha información, porque, mira, dentro de la tragedia debemos entender que el hecho de que tengamos normas y estándares bastante importantes en construcción, eso siempre ayuda, entre otras cosas, a mejorar para que situaciones como esta no se repitan. Bien, Michelle, te quiero agradecer. Sí, bueno, nos jactamos, sabemos que la construcción en nuestro país es de gran calidad, por eso nos llama la atención que ocurran este tipo de hechos, que se cometan este tipo de errores o de fallas de cálculo que generen la pérdida de vidas humanas. Y aquí en el fondo es un trabajador que falleció, hay otros dos que debieron ser rescatados en condiciones muy extremas y que sufrieron un shock tremendo. Así que, Michelle, bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo lo que ocurrió aquí ayer por la tarde en Arica. Que estés muy bien, que tengas un buen domingo. Muchas gracias, un gran abrazo, que estés muy bien. Bien, son las 10:17. Estamos revisando imágenes. Ahora entendemos mejor lo que ocurrió, ya tenemos más claro qué fue lo que pasó. No es que la base de esta grúa haya estado instalada en el estacionamiento de este strip center, sino que es la parte más alta de la grúa la que cae sobre el edificio, que estaba ubicada. Eran dos grúas, donde se ve la grúa roja que está al fondo, estaba también esta grúa en paralelo y desde ahí cae. Hay una persona que nos está escribiendo que dice que vive atrás del SmartFit y que vio toda la caída de la grúa desde el patio de su casa. Dice que está ubicada sobre la tierra y que se doblaron los fierros desde la base y que luego esto fue cayendo, como ya lo estábamos viendo en las imágenes. Estaban ensamblando la segunda grúa, claro. Los operarios que fueron rescatados estaban en la grúa que se mantuvo en pie. El operador que pierde la vida es el que estaba en la cabina de la grúa que cae sobre el centro comercial, sobre el techo del gimnasio SmartFit, y luego la parte más alta sobre el estacionamiento. Vamos a tomar contacto a esta hora con el alcalde de Arica, Orlando Vargas. Está con nosotros ya. Alcalde, ¿cómo está? Buen día. Me imagino que preocupado por lo que ocurrió ayer. Usted, cuéntenos, ¿qué se sabe de la dinámica primero de cómo ocurre todo esto? Muy buen día, Karim. Estoy un poquito difónico, sí. Bueno, ayer estábamos en un evento muy grande en el norte de Arica, un evento de verano, ¿no? Cuando nos traen la noticia de que se caía una grúa en este Strip Center, una empresa privada, donde una grúa se desploma, y nosotros inmediatamente fuimos a buscar también al jefe de la Dirección de Obras Municipales
para verificar si los permisos de edificación, el permiso de la instalación de la grúa estaban correctos. Bueno, todos los permisos estaban. ¿Pero qué fue lo que pasó, Ahora, alcalde? Cuéntenos qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que vio usted? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo el director de obras? ¿Qué fue lo que ocurrió con esta grúa? Bueno, el director de obras nos confirmó que los permisos de construcción estaban al día y que los permisos de la grúa también estaban al día. Nosotros estuvimos indagando allí y se hablaba de que podría haber habido una falla humana y esta grúa fue subcontratada por la empresa de Santiago que tiene que hacer el edificio a otra empresa menor. Entonces, muchas veces cuando se subcontrata, a veces no se revisa el estado de la maquinaria, ¿no? ¿Pero qué pasó, alcalde? ¿Usted sabe qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué colapsó esto? Bueno, yo tengo solamente que decirle que teníamos una duda al respecto, pero habían una falla humana en la conducción de la grúa. Lamentablemente, el operador de la grúa es el que falleció, ¿no? Un señor de Santiago. Lamentablemente, además quedaron 4 heridos muy graves. A ver, alcalde, sí, para que lo entendamos bien, lo que usted dice es que hubo una falla humana. Eso son los rumores que existían allí. La presunción es que hubo una falla humana porque la grúa ya estaba operando ya. Entonces, de otra manera no se hubiera caído la grúa, digo yo, no, pero es una presunción que tienen los técnicos que estaban viendo ahí, bomberos y otros que ayer estaban en el sector del Trip Center, ¿no? Entiendo. ¿Qué maniobra pudo haber generado el operador para que la grúa cayera de ese lugar? Porque lo que usted dice, lo entiendo desde esa lógica, que la grúa ya estaba instalada, ¿no? Que estaba operando. Estaba operando, las 2 grúas estaban operando. Entonces, correcto, en virtud de eso, una falla humana pudo haber generado esta caída. ¿Qué falla? Posible, claro. ¿Qué falla? Es posible ¿Qué que maniobra? a lo mejor en la conducción de la grúa, digo yo, haber chocado con algo y haber chocado, y si el soporte de la grúa no estaba en muy buen estado, podría haberse doblado y generó este desplome total de la grúa más alta, ¿no? Del soporte de la grúa que se desplomó y cayó arriba de los autos. Alcalde, ¿eso es lo que cree usted o eso es lo que le dijeron los técnicos? Son los rumores que ayer estaban allí entre bomberos y otros técnicos que se acercaron, ¿no? De ahí yo tuve que irme al gran evento que estaba haciendo el municipio en el norte de Arica y bueno, nosotros lamentamos mucho, estuvimos ahí acercándonos a los familiares de los heridos para poder asistirles, ¿no? ¿Cómo están ellos, bueno, alcalde? ¿Cómo están ellos? ¿Usted pudo conversar con ellos? Bueno, la sensación de dolor de esta tragedia que no había pasado en Arica nunca, ¿no? Que se haya desplomado una pluma de esta manera. Por eso que es muy bueno, querido Karim, de que los contratistas revisen sus equipos 1, 2, 3 veces para mejorar la calidad de los fierros, la calidad de estos trastes que se usan. Yo no sé si esto fue revisado por algún perito, ¿no? Pero aquí hay que esto va a marcar un precedente en el futuro, Karim, para que las mismas empresas contratistas tengan que revisar 2, 3 veces este tipo de grúas. Bien, me imagino que van a realizar alguna investigación para poder aclarar esto, ¿no? Alcalde, hay una persona que murió aquí. Es bien grave esto porque además se le está culpando a él de haber generado una maniobra que generó este accidente. Bueno, lo otro, querido Karim, es que vamos a tener que también generar nosotros como municipio que los permisos de construcción, los permisos para instalar estas grúas sean más exhaustivos, el modo de certificarlos, ¿no? Porque ya con esto, a pesar que la ley el 15 de enero había cambiado, bastaba con una declaración jurada de la empresa para instalar la grúa, hoy día creo que vamos a tener que volver atrás y que cuando se instale una grúa tenga que ser certificada por peritos, por técnicos, para que no se produzcan más este tipo de hechos. No, claramente, y además que tiene que ser una investigación seria, con información técnica, la que establezca cuál fue la causa, ¿no? Porque en base a rumores tampoco se puede establecer la responsabilidad de un trabajador que pierde la vida en un grave accidente. Bien, vamos a estar atentos a cómo siga todo esto, alcalde. Esperemos
que se pueda encontrar la verdad y dar tranquilidad también a la familia respecto a qué fue lo que realmente ocurrió, porque hay un trabajador que murió y hay otros 2 que resultaron heridos también y que fueron rescatados desde las alturas. Karim, hay que esperar toda la pericia que hagan los técnicos para dar con la respuesta que nos están pidiendo, ¿no? ¿Por qué se cayó la grúa? Y hay peritos que van a tener que revisar tramo a tramo esta grúa para entregarnos una nueva respuesta. Perfecto. Bien, alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días.